Junior, buenos días. Buen día, Carlos. ¿Cómo anda todo? Todo marcha, Carlos. Yo observando la declaración del ingeniero Antún Valle Ujú. y viendo un poco lo planteado con respecto a las alianzas en el comité político, digo, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate cómo parece que a nivel presidencial, en el caso del PRD, la alianza es casi total con el Partido de la Liberación Dominicana. La posibilidad de una alianza con el PRCC, me parece que eso es un hecho, Sí. aparentemente, porque la diferencia hasta ahora manifiesta esta que también el PRCC quiere medir fuerzas municipal y ver cómo le va de manera independiente en más de una docena No, ¿eh? está de confiado en la demarcaciones. fortaleza que tienen algunos de sus candidatos, que de hecho son gente muy influyente dentro de sus respectivas demarcaciones. Eso han conservado su Eso liderazgo. también complica el panorama, porque imagínate tú, si decide irse solo, por ejemplo, en el Distrito Nacional, el PLD también solo, el PRM solo, y cualquier otra fuerza, cualquier cosa puede ocurrir en ese escenario. Cualquier candidato de cualquiera de los tres partidos pudiera colarse. Sí. Porque no es tampoco que hay un posesionamiento tan grande que un solo está por encima de cualquiera de ellos en términos absolutos. En cualquier circunstancia pudiera eso complicarle la situación a los aliados. Lógicamente, cada quien está tratando de mantener niveles de independencia que le permita justamente eso, ir midiendo paulatinamente sus fortalezas. En el caso del Partido Reformista, pienso que está persiguiendo eso, decir, bueno, en San Pedro, Josito Gacín, entienden ellos que ganan como quiera, por eso no está en cuestión llevar esa candidatura, o si la llevan común, tiene que ser bajo condición de que su potencial aliado lo apoye a ellos. Igual ocurre con la alcaldía de Santiago. Yo no sé si esos cálculos, en uno u otro caso, están bien sustentados, como para que las tres organizaciones que han decidido unificarse, en este caso dos ya concretamente de las grandes, entendiendo que el PRD, por más que uno quiera, está jurídicamente dentro de las grandes, porque en las últimas elecciones fue el partido individualmente más votado. Que hoy día ya no lo sé, esa es otra cosa. No, Yo no lo claro. sé, es otra cosa. Entonces el PRD también se va solo en Santiago. Que entienden que ahí y en Santo Domingo Norte. Y en el caso de Santo Domingo Norte, si uno va a partir de las valoraciones actuales, esa no se entiende Entonces, tampoco. tú vienes, yo sé, tú estás planteando algo que yo estuve observando en estos días. Yo digo, ok, las alianzas se están haciendo en puntos donde hay conveniencia. Por ejemplo, el PLD es el que busca ser el mayor beneficiario de la alianza. Pero, por ejemplo, vemos cómo desde el PRD, el PLD en algunos casos, se quiere reservar plazas donde si la victoria es segura para alguien de los suyos, deja fuera al aliado. Como por ejemplo, ahora es lo de San Cristóbal, Santo Domingo Norte, o sea, y por la vitalidad que tiene precisamente para fines de conseguir los votos. Es como si, por ejemplo, si tú te preparan un cabrito, un chivo, una cosa, y tú dices, ok, la masa es mía, pero déjame el resto, yo te lo estoy dejando a ti. Es decir, las partes donde tiene más carne, ahí es donde yo Yo me pienso que voy a también quedar. eso lo dice es lo difícil que le ha sido, por ejemplo, al PLD, lograr armar las alianzas. Porque lo entendible sería, en el caso del PRD, que decidió apoyar sin condiciones, aparentemente, al PLD, lo más idóneo sería que el PLD, en un acto de reciprocidad, en los lugares donde el PRD entienda
que debe encabezar la alianza, pues encabezarla. Pero no ha ocurrido eso. Cada quien está peleando por mantener sus plazas. Mantener sus plazas. Y yo quiero reiterar algo que te he dicho. Fíjate que la concentración que ha hecho el PLD, por ejemplo, ¿cuáles son las candidaturas que hoy día son innegociables, que no van a ninguna alianza? Está hablando la provincia de Santo Domingo. De la provincia de Santo Domingo El Norte. Distrito Nacional. San Cristóbal inclusive. El que gana esas provincias individualmente, ganó las elecciones. Pero la importancia y el peso que tiene por la cantidad de votantes y la población que representa, decir que usted ganó solo o acompañado, la senaduría del Distrito Nacional, que ganó la alcaldía, que ganó la de Santiago. Eso Pero tiene un peso político. El tema es complicado, porque inclusive fíjate que la reunión anoche del comité político pospuso la discusión del tema de las alianzas. Bueno, ratificaron no hubo lo que es el nuevo. reglamento Todo lo de que elección. se sabía, dónde van solos, dónde no van solos, las dificultades que hay con el Partido Reformista, que quiere alianza parcial, no total, lo propio, la reserva que ha hecho el PRD. Ahí no hubo ninguna información, digamos, trascendente. No ha habido información trascendente que permita a uno ir armando el cuadro nacional de cada concreción de las alianzas. Y lo otro que se esperaba también, algunos niveles de respuesta en lo relativo al proceso interno de ellos. Si efectivamente habrán primarias en los lugares donde están reclamando los militantes, o si se va a imponer el criterio de que la selección de varios de los candidatos puede ser a través de las consultas o de las encuestas. Me decía un hermano que hablaban por teléfono anoche, pero ¿y por qué nunca han decidido que el candidato presidencial sea por encuesta? No. Ahí hay que ser primario obligatoriamente. No, claro. No, pero espérate, pero mira, lo del presidente Medina en cierta manera tuvo que ver con encuestas. O sea, ¿Cuál? fue un sondeo. No se sometió a una encuesta claramente, pero por lo menos se tomó el pulso a la opinión pública con respecto a lo desfavorable que era el momento para Leonel Fernández. No hubo encuesta. No hubo una encuesta realmente rigurosamente realizada, pero por lo menos de alguna manera se midió la opinión pública, que es el propósito Ahí también se de la impuso encuesta. la mayoría, olvídate de opinión pública. El deterioro de Leonel no era garantía. Y no es verdad que el triunfo del PLD se lo garantizaba ni Reinaldo Paredes. La opinión pública influyó Ni en esa Reinaldo mayoría Paredes. de esos 35 que No, estaban ahí. voto efectivo, la imposición del comité político. Eso fue una encuesta entre los miembros del comité Eso político. ellos decidieron, valoraron la fortaleza del candidato. Mira, ¿y tú crees que con fortalecer la candidatura presidencial solamente, como pasa con Medina y con la alianza con el PRD, ya se tiene ganada la mitad del pleito? ¿O hay que imprescindiblemente hay que hacer las alianzas a nivel municipal y congresual en algunos sitios para Mira, eso no tiene que ser obligatorio. para que haya como un efecto de arrastre también en lo que es la candidatura No presidencial? tiene que ser obligatorio, porque eso, a pesar de la complejidad de las elecciones, te dan esas libertades de que usted pueda ir en diferentes niveles, porque son 3 boletas totalmente independientes. Lo único común es que los votos que saquen cada boleta se le suma al partido. Pero usted perfectamente, dependiendo de su condición, puede ir aliado a nivel presidencial solamente. Lo que pasa es que también eso tiene un efecto. Eso tiene un efecto político. ¿Son aliados o no? Yo puedo apoyarte en determinadas demarcaciones en lo congresional, tú a mí no. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Entonces esas son las dificultades. Y, lógicamente, como se presenta el cuadro, que yo te he dicho, aquí no hay nada definido, por más que uno vea. No, No hay mira, nada definido, esa situación de que todavía el Partido Reformista, con ese partido no se ha decidido la alianza, cualquier decisión que tome el Partido Reformista en cuanto a con quién aliarse y cómo aliarse, es un asunto que va a cambiarlo todo. Lo que pasa es Con que, todo, no se puede minimizar la fuerza de los reformistas. contrario a lo que uno pensaba hace 4 o 5 semanas,
que el aplazamiento en la toma de una decisión de con quién va aliado, ya sea total o parcial, le perjudicaba al Partido Reformista. Parece que no. Con la situación interna que hay, ellos se están cotizando aún más. Pero claro, ¿Eh? sí. Y no dudes tú que ellos extiendan esto hasta el próximo año, dependiendo de cómo siga la cosa. Si no hay una recomposición a lo interno del PLD, recuérdate que en las últimas elecciones el PLD no ha ganado por sí solo. No. Ha sido ayudado por esos pequeños aportes que hacen esas organizaciones políticas. Los aliados son los que le han hecho completar. Y si tú también recordarás, yo te dije que parte de la estrategia que habían ideado algunos era desbaratarle el bloque progresista en la mano a Danilo Medina. Si ustedes recuerdan que eso empezó antes de que definiera su candidatura. Y hoy día, ¿dónde está el bloque progresista? Oh, desboronado por ahí. Desboronado, ¿verdad que sí? Entonces, ante esa situación, por más 70% que se diga que tiene el presidente de preferencia, eso no es verdad, que eso es intención de voto ni es voto neto. Porque hay gente que no van a votar por el ni por el presidente, que tienen buena valoración de él. Y ahí cuando se computa, se mete a todo el mundo. Porque hay que recordar que independientemente de que uno tiene su apreciación de que en el fondo el presidente Danilo Medina ha sido, en cuanto al fondo, una gestión igual que la de Leonel, pero en la forma te tiene que reconocerle mérito. Ha humanizado la silla presidencial, ha sido un presidente cercano, y eso lo reconocen sus adversarios y los no adversarios. Bueno, ahora algunos leonelistas no quieren reconocerlo. Y eso es así, pero eso no es voto. Hay expresiones de mezquindad, sí. Entonces, mientras esto no se aclare, el valor de los aliados, en la medida en que se acerque el proceso, va a ser mayor. Va a ser mayor. En eso no hay ahora duda. se benefician con el asunto de que de esa misma posición de tratar el tema de la reunión del comité político del PLD, también eso le da más chance. El límite para inscribir la candidatura ya, para que todo esté consumado, son 3 meses antes. Creo que 3 meses antes de las Vamos a elecciones. durar aquí, o sea, ya faltan 7 meses, o sea que nosotros tenemos que durar 4 meses más viendo... A enero, ya todo eso de aquí a enero se define. Bueno. De aquí a enero se Vamos a define. pasar la vida hablando de política y de alianzas. Pero de todas ven esas acá. cosas. Cuidado, porque tú no sabes. Todo va, yo reitero, todo depende de si el PLD decide seguir el camino que está llevando. Tú no sabes qué va a pasar el 16 de mayo. Si efectivamente va a ocurrir una segunda vuelta o no. Ya yo no estoy convencido de eso que yo estaba diciendo, de que aquí no iba a haber primera vuelta. Porque la situación actual, la medición de fuerza, el problema interno del PLD, que tú no sabes hacia dónde van a coger esos votos, pues tú no lo sabes. Con la situación que hay hoy día, a lo mejor quieren imponer o lograr que haya una segunda vuelta y demostrar que no era verdad que sin mí tú no ganabas. Y sin mis aliados, porque hay muchos aliados del bloque progresista que son de Leonel Fernández, no son del PLD. Ajá. Que son de él. Que son de él. Y eso pueden manejarlo también estratégicamente, asumiendo riesgos, porque también en una segunda vuelta cualquier cosa puede ocurrir. Pero si para una segunda vuelta se recompone el bloque progresista, ya la situación interna del PLD también cambia y la correlación de fuerza, aunque Danilo sea el presidente. Porque entonces el aporte que estaría haciendo el doctor Leonel Fernández a esa candidatura lo obliga a renegociar las cosas. Sí. Todo esto es especulación. Sí. Pero uno tiene que armar su proyección en función de lo que está viendo en el momento. Porque si las cosas estuvieran tan claras como aparentemente estaban hasta hace unos meses, aquí ya hubiera una polarización manifiesta de las fuerzas políticas y usted estuviera nucleándose a una u otra dirección. Y quizás
partiendo también quizás de esa visión, es que tú estás observando que, por ejemplo, fuerzas como Alianza País están decidiendo, por ahora, trillar solo su camino. Tampoco se están desesperando por el No, problema no de las están alianzas. desesperando. Y de hecho ahí vemos un periódico, el nuevo periódico Metro, que dice de una bipolaridad que se va a extender, por ejemplo, de que hasta el 2020 o 2024. Y yo digo que, y me hace a mí preguntar, ¿en qué situación, si las cosas siguen como van, podría llegar el PLD al 2020? Porque dime tú, eh, en 4 años sería suficiente para incentivar que haya un liderazgo emergente dentro de esa organización, una candidatura que pudiera manifestarse como atractiva, y que se podría acabar de aquí al 2020 ya por fin el conflicto entre Leonel Fernández y Danilo Medina, o seguirá extendiéndose aún más en el tiempo esa lucha por la alternabilidad en las aspiraciones. Tú sabes que hay cosas que son para toda la vida. Tú, Sí, que hay gente que son eternos aspirantes. sí, no. Y hay gente que no borran. No que son rencorosos, pero no borran. Bueno, ¿Eh? Eso ocurre también en política. Entonces, toda esa proyección y esas preguntas que tú haces va a depender de cómo ellos puedan armonizar. es que uno Porque ve, la suerte del PLD hoy día depende del PLD, no de más nadie. es que uno ve ahí como un nudo difícil de desatar, porque con una dirigencia, vamos a decir, como rancia dentro de ese partido, que hay que respetarlo por cuestiones de estatuto y porque son también, porque hay ciertos agradecimientos ahí, tú sabes que como son ciertas personas ahí adentro, yo digo que a veces uno no, como que no le ve como mucha perspectiva de cambio a las cosas, incluso tuve ya el mismo hecho de que uno no vislumbre a veces los relevos que pudiera haber para funcionarios que ya tienen 16 años, que van a cumplir ya muchos años ya en de estar en la misma posición. Ya uno le hace pensar como que eso es un partido que no se renueva, un partido que se vendió una vez como partido de la modernidad, pero que se quedó ahí. Eso es lo que pasa. Bueno, esos son partes de la debilidad Y del sistema del partido. Y yo digo también del sistema democrático, de la democracia incipiente de la República Dominicana, que nunca se ha incentivado el relevo natural de los liderazgos. Nadie renuncia. Aquí la gente se cree que tiene que ser, no, la gente aquí no renuncia a eso. permanecer en los puestos hasta la muerte. Y a veces no entiende que usted puede ser un líder de una organización sin necesariamente estar ocupando un puesto en la dirección del partido o en el gobierno. Sí, pero ese es excepcional. Aquí no En hay- estos días no- estábamos no hay hablando de forma. eso, de cómo, de esos casos excepcionales en algunos lugares de América Latina donde los líderes, donde una persona puede ser líder de un partido y no necesariamente llegar a tener aspiraciones, sino que su papel dentro de la política sea liderar un partido, no necesariamente promover sus aspiraciones para llegar a un gobierno. Pero eso yo lo ubico dentro de esa cultura política dominicana. Como igual te he dicho, el problema que estamos viviendo, el problema de la corrupción, es un problema lamentablemente cultural. Ujú. Un problema cultural. Ocurre en diferentes gobiernos y verás. El tema de la reelección es un problema cultural. No sé, cuando los problemas son culturales, es difícil lograr modificar esas conductas. Pero claro, eso es enteramente posible. Porque hay países que han tenido también cultura como la nuestra en la práctica política y han logrado dar el salto y por lo menos lograr determinados cambios que yo creo que tarde o temprano la República Dominicana tendrá que enrumbarse por ese camino, porque es tanta la presión que ocurre y son tantos los desencantos que algún día la gente, como dicen, se harta y produce y pare cambios. A veces no son los esperados, a veces resulta que la cura
es más mala que la enfermedad. Eso puede ocurrir también. Pero bueno, lo importante es que no hay que tenerle miedo al cambio. Eso es lo importante. Porque lo contrario... Sí, pero la pérdida de miedo es una actitud que viene a partir de la confianza y tiene que ver también la inspiración de confianza que puedan darle a veces un candidato o una gente que tiene una determinada oferta política a eso. Yo vivo diciendo, bueno, Moreno tiene todo el tiempo del mundo para poder llevar, porque hablando de Moreno, pero hay muchísimas posibilidades de liderazgo emergente aquí de que solamente faltan las condiciones propicias para que se manifiesten y que demuestren una integridad a toda prueba. Porque nos despertó cierta esperanza en una ocasión algunos movimientos sociales que parecían ser muchachos jóvenes que determinaban que tenían una determinación de hacer una presión social sobre exigencia de reivindicaciones al gobierno y tuvieron una experiencia positiva en la lucha por el 4% por la educación y otros temas más, pero que de repente uno deja de escucharlo, transigieron algunos de ellos y aunque digan que no, asumieron cierto nivel de compromiso con las autoridades de una u otra manera. Pero eso te decía de la importancia de la integridad para mantenerse, para poder gestar una propuesta política válida. Pero, por ejemplo, en el caso de Moreno, vivimos diciendo, particularmente yo, digo que a veces en Moreno, un programa de gobierno no debe basarse solamente en la posibilidad de meter presa a gente. Eso es importante, pero no es lo único que se hace. Que la gente quiere recobrar la confianza en la justicia, en que se haga cosas, pero o sea, a la par de lo que es el castigo a la corrupción, la persecución y la prevención, también hay otras propuestas. El país marcha, ese es solamente uno de tantísimos aspectos que hay dentro de lo que hay que tener en cuenta para manejar un país. Por ejemplo, sería bueno, Moreno bien haría en dar a conocer, por ejemplo, cuáles serían las personas o los métodos que tendría para la escogencia de personas para manejar áreas como la economía, las finanzas, el comercio, o sea, son todo eso, las relaciones internacionales, o sea, que no sea solamente él que cargue ese peso tan pesado de la figura central, de ser figura central de una organización política que está buscando de una u otra manera perfilarse como una opción de poder ya más a futuro. Es decir, es muy difícil cuando se ve que un partido, se ve como si fuera un partido de una sola persona. Eso es lo que pasa. Como si fuera el único que hay dentro del partido. Entonces, si él tuviera más o menos ese tacto de hacer esas cosas, ya uno podría ver un radio de acción más amplio. Yo creo que son dos cosas diferentes. Están en un proceso de construcción y esa construcción se está haciendo sobre la base de una figura, lo cual digamos que en principio no es malo. Malo sería que se cree que es la única figura y que ese partido termina siendo de él. Eso sí sería un error. Pero ahora, esa es la impresión que da, como ahora, de que ese es el partido de Moreno ya solo. No, pero eso en principio será así. Y no hay forma. Eso va a depender de la dinámica dirigencial que ese grupo pueda tener para cambiar la visión de que si se fue Moreno, se fundió el partido. Lógicamente tú planteas un aspecto que tiene mucho que ver con las propuestas. Yo lamentablemente he llegado a la conclusión de que el tema corrupción en República Dominicana no quita ni pone gobierno. No. Hoy día, mañana eso puede cambiar. A veces parece que uno se grita y se canta al mismo tiempo, pero mañana eso puede cambiar. Es que no va. Pero por la práctica que hemos tenido, la gente no confía mucho en esos discursos anticorrupción, porque cuando llegan al poder, replican la misma práctica perversa que denunciaban. Y sobre todo cuando ha habido experiencia de los llamados alternativos que se insertan también en los partidos tradicionales y no van a motorizar cambio, van a sumarse a lo que han hecho. Sí. Entonces, hay que ver si en estos días, lo que tú planteas, cuál es la propuesta nacional que tiene Alianza País para ofertarle a los dominicanos. ¿Cuál es? ¿Qué va a hacer en educación? ¿Qué va a hacer en salud? ¿Qué va a hacer en energía?
¿Qué vamos a hacer con el problema de la electricidad en la República Dominicana? Tienes que mostrar propuesta en cuanto a eso, no solamente... En materia de política exterior. No limitarse solamente a ir respondiéndole a los problemas que se van presentando día tras día dentro de la reforma que pueda meritar el modelo económico, si está dispuesto a echar también ese pleito. El manejo de nuestras relaciones con Haití son temas que ese grupo en algún momento, no muy lejano, tendrá que presentar. Ellos están en un proceso de elaboración de su programa de gobierno. Todas las declaraciones de Moreno ahora nada más son respondiéndole a los pleitos que están en el tapete, pero en cuanto a propuestas del asunto se está quedando. Son debilidades que tendrá que superar. Porque solo actuando a la defensiva no se gana el pleito. Hay que ser ofensivo en el pleito. Un boxeador que solamente se defiende y no tire, seguro que lo van a noquear. Bueno. Entonces en el escenario hay que plantear la amalgama de problemas y las potenciales alternativas que puede tener ese grupo que quiere ganarse un espacio político. Esta es la tercera vez que el doctor Guillermo Moreno aspira a la presidencia de la República. Ya una vez lo hizo a través del MIUCA y un grupo de fuerzas, luego a través de Alianza País, y no logró pero mantener que la siga franquicia. aspirando porque ya... Ahora lo hace de nuevo. Pero yo pienso que le tiene la oportunidad también de no perder el reconocimiento. Eso sí tienen esa posibilidad, porque pudieran concentrar fuerzas y ganar algún distrito municipal o algún municipio, ¿por qué no? Una diputación. Pero va a depender mucho de cómo se manejen ellos. Yo creo que la suerte de mantener la franquicia o no va a depender mucho de ellos. Claro. Vamos a hacer una pausa, señores. En breve volvemos con más información en Revista 110.